Las batallas espaciales son una de las partes más icónicas de Star Wars, desde la batalla de Yavin hasta las enormes confrontaciones de las guerras clon. Los cazas estelares han sido una parte fundamental en la identidad de la saga. Y antes de comenzar, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que estos diseños sean malos, de hecho, ocurre exactamente todo lo contrario. El X-Wing, el TIE Fighter, el A-Wing o el B-Wing son algunas de las naves más reconocibles de toda la ciencia ficción. Sus diseños son legendarios y forman parte de lo que hace que Star Wars se sienta como Star Wars. Pero una cosa es que un diseño sea icónico y otra muy distinta es que tenga sentido dentro del propio universo, porque cuando empezamos a analizar estas naves como herramientas militares reales, aparecen algunas decisiones bastante extrañas. Así que hoy veremos 4 razones por las cuales los cazas estelares de Star Wars simplemente no tienen sentido. Y como siempre, intentaremos hacerlo de una lógica interna de la galaxia, aceptando la tecnología, la física y las reglas propias del universo de Star Wars. La primera razón por la que los cazas de Star Wars no tienen sentido tiene que ver con la forma en la que son pilotados. Pensemos en ello durante un momento. La galaxia posee viajes hiperespaciales, inteligencias artificiales avanzadas, escudos de energía, droides capaces de realizar cálculos imposibles para un humano y armas capaces de destruir mundos enteros. Y aún así, cuando llega el momento de combatir, la mayoría de los pilotos sigue dependiendo principalmente de mirar por una ventana. Y cuanto más lo piensas, menos sentido tiene. No digo que las ventanas deban desaparecer, siempre puede haber interferencias electrónicas, daños en los sensores o fallos energéticos. Tener una referencia visual directa sigue siendo útil, pero resulta extraño que una civilización tan avanzada parezca depender tanto de una tecnología tan básica. ¿Por qué no existen sistemas holográficos envolventes? ¿Por qué no vemos mapas tácticos tridimensionales proyectados en tiempo real? ¿Por qué los pilotos no reciben información visual aumentada directamente dentro de sus cascos? Todo eso debería ser algo común, pero incluso aceptando que la visión directa sigue siendo importante, aparece un problema todavía mayor. Los cazas tienen una visibilidad horrible, y aquí es donde las cosas realmente empiezan a no tener sentido. Tomemos como ejemplo el TIE Fighter. El Imperio construyó algunas de las armas más avanzadas de la galaxia, diseñó destructores estelares gigantescos, estaciones espaciales capaces de destruir planetas y proyectos experimentales extraordinariamente sofisticados, pero por alguna razón decidió colocar a sus pilotos dentro de una pequeña esfera metálica con una ventana diminuta. Y como si eso no fuera suficiente, los enormes paneles solares bloquean buena parte de la visión lateral. En otras palabras, una nave diseñada para el combate rápido limita precisamente aquello que más necesita su piloto: información. Mientras tanto, el X-Wing ofrece una cabina mucho más abierta y una visión mucho más amplia. Y eso es especialmente importante porque el espacio no es una superficie plana. Los enemigos pueden aparecer desde arriba, desde abajo, desde cualquier lateral o incluso desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Por eso resulta extraño que tan pocas naves estén diseñadas para aprovechar esa realidad. Y si somos completamente honestos, también resulta difícil creer que un piloto pudiera detectar fácilmente una pequeña nave oscura moviéndose entre explosiones, rayos láser y el vacío infinito del espacio. Lo que sí es más difícil de aceptar es que tantos diseños militares parezcan ignorar algo tan básico como la visibilidad. ¡Salta! ¡Puedo continuar! ¡Sube! ¡No, estoy bien! La segunda razón por la que los cazas de Star Wars no tienen sentido tiene que ver con la forma en la que se mueven, y ese problema probablemente existe porque Star Wars siempre se inspiró en el combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Las persecuciones, los giros cerrados y los ataques desde la retaguardia son emocionantes de ver, pero cuando analizamos la situación dentro del universo, las cosas empiezan a parecer bastante extrañas, porque el espacio no funciona como una atmósfera, no existe sustentación, no existe resistencia al aire, no existe una dirección obligatoria de movimiento. Y sin embargo, la mayoría de los cazas se comportan exactamente igual que un avión, y eso simplemente no tiene mucho sentido. Una nave equipada con motores avanzados debería poder desplazarse lateralmente sin girar, debería poder moverse hacia atrás, debería poder detenerse bruscamente y cambiar de dirección, incluso podría atacar a un enemigo mientras se desplaza en sentido contrario. Sin embargo, rara vez vemos algo parecido. La mayoría de los cazas parecen depender casi exclusivamente de motores traseros, y cuanto más lo piensas, más extraño resulta.
Estamos hablando de una galaxia capaz de construir hiperimpulsores y gravedad artificial, pero aparentemente nadie pensó en colocar más propulsores de maniobras en sus casas. Imagina por un momento una persecución típica. Un TIE Fighter sigue a un A-Wing. En lugar de realizar otro giro amplio, el A-Wing activa propulsores frontales, reduce drásticamente su velocidad y se desplaza lateralmente. El perseguidor pasaría de largo en cuestión de segundos. Ese tipo de maniobras deberían ser comunes, pero rara vez aparecen, y por eso gran parte de los combates espaciales de Star Wars parecen más peleas entre aviones que enfrentamientos entre auténticas naves espaciales. Por eso odio volar. La tercera razón por la que los cazas de Star Wars no tienen sentido es probablemente la más evidente. La mayoría de las naves solo pueden disparar hacia adelante. Tomemos al X-Wing. Posee 4 poderosos cañones láser, pero todos apuntan exactamente hacia el frente. Eso significa que cualquier enemigo situado detrás del caza queda completamente fuera de su alcance. Y aquí es donde las cosas dejan de tener sentido por completo. ¿Cuál es la posición más peligrosa durante un combate? Exactamente, la parte trasera. Todos los pilotos intentan colocarse detrás de su objetivo. Todos los manuales de combate espacial probablemente recomendarían lo mismo. Sin embargo, la mayoría de los cazas parecen diseñados como si ese problema simplemente no existiera. ¿Por qué no instalar armas defensivas? ¿Por qué no añadir torretas automáticas? ¿Por qué no colocar pequeños sistemas controlados por droides? La tecnología claramente existe, la vemos constantemente en cargueros, bombarderos y naves militares más grandes. Por eso resulta tan extraño que los cazas más avanzados de la galaxia sigan dependiendo únicamente de disparar hacia adelante, y cuanto más avanzamos en la cronología de Star Wars, menos sentido tiene. Especialmente cuando recordamos que los droides son capaces de realizar tareas increíblemente complejas. Un simple sistema automatizado podría proteger la retaguardia de una nave mucho mejor que un piloto humano intentando girar constantemente para mantener un enemigo frente a él. Pero la mayoría de los diseñadores galácticos parecen haber ignorado esa posibilidad. Toda la potencia a las pantallas deflectoras delanteras. Toda la potencia a las pantallas deflectoras delanteras. Y finalmente, llegamos a la cuarta razón por la que muchos cazas estelares no tienen sentido. Y esta vez hablamos de su tamaño, o más específicamente, el enorme perfil que presentan al enemigo. Si estás diseñando una nave de combate, una de tus prioridades debería ser convertirla en un objetivo difícil de impactar. Sin embargo, muchos cazas parecen diseñados exactamente al revés, y nuevamente, el TIE Fighter es el mejor ejemplo. Sus gigantescos paneles solares son visualmente impresionantes, pero también crean una silueta enorme, y eso significa que ofrecen más superficies para recibir impactos. Lo mismo ocurre con numerosas naves a lo largo de la historia galáctica. El B-Wing es probablemente uno de los ejemplos más extremos. Incluso el X-Wing tiene parte de este problema. Las famosas alas en posición de ataque hacen que la nave se vea espectacular, pero también aumentan significativamente su tamaño visual. Y aquí aparece otra cuestión que no tiene mucho sentido. Algunas personas argumentan que las alas ayudan durante el vuelo atmosférico, pero en una galaxia donde existen repulsores antigravitatorios, ese argumento pierde bastante fuerza. La mayoría de estas naves pasan gran parte de su vida operando en el espacio. ¿Por qué sacrificar eficiencia en combate para obtener ventajas aerodinámicas relativamente pequeñas? Si el objetivo fuera maximizar la supervivencia, probablemente veríamos diseños mucho más compactos, menos alas, menos estructuras externas, menos elementos expuestos, pero Star Wars eligió el camino contrario, y aunque eso nos dio algunos de los vehículos más icónicos de la ciencia ficción, desde una perspectiva militar sigue siendo difícil de justificar. Lo seguimos, General Kenobi. Alerones en posición de ataque. Entonces, ¿cómo sería el caza perfecto? Si tuviera que diseñar un caza utilizando la tecnología existente en Star Wars, comenzaría con algo parecido al A-Wing. ¿Por qué? Porque posee varias ventajas fundamentales. Es rápido, es pequeño, tiene una excelente visibilidad y presenta un perfil relativamente reducido. A partir de ahí, realizaría varios cambios. Añadiría propulsores auxiliares distribuidos por toda la nave, incorporaría sistemas avanzados de información táctica para reducir la dependencia de la visión directa, instalaría armamento capaz de cubrir múltiples direcciones y eliminaría cualquier estructura externa que aumentara innecesariamente el tamaño del objetivo. ¿Sería el caza más rápido de la galaxia? Probablemente no. ¿Sería el más elegante? Tampoco, pero sería mucho más difícil de destruir. Y al final del día, eso es lo que realmente importa en una guerra.
puedo esquivarlo. Y después de analizar todos estos puntos, creo que la conclusión es bastante clara. Muchas de las decisiones de diseño más famosas de Star Wars simplemente no tienen sentido desde una perspectiva militar. Los pilotos dependen demasiado de sus ojos, las naves se mueven como aviones, las armas suelen apuntar únicamente hacia adelante y muchos cazas son mucho más grandes de lo que deberían de ser. Pero curiosamente, esa falta de sentido es precisamente una de las razones por las que los recordamos, porque Star Wars nunca intentó ser una simulación espacial realista, intentó crear batallas emocionantes, diseños memorables y momentos espectaculares, y en eso tuvo un éxito absoluto. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas decisiones les parecen la menos lógica? ¿Los TIE Fighters? ¿Los alas X-Wing? ¿O creen que estoy completamente equivocado y que estos diseños sí tienen sentido dentro del universo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y como siempre, que pasen un buen día, tarde o noche. Que la fuerza los acompañe.